Él le dio la isla que una vez me prometió mientras yo llevaba a su hijo en el vientre. Renuncié a mi carrera, a mi nombre, a mi orgullo por un hombre que entregó mi vida a otra persona. Pero no me rompí. Me levanté. Intentaron convertirme en la esposa sustituta, la sombra silenciosa. En cambio, me convertí en la mujer que tomó todo el reino y nunca miró atrás. Era poco más del mediodía cuando mi teléfono comenzó a vibrar furiosamente sobre el mostrador de mármol de la clínica obstétrica. El médico acababa de confirmarlo: 7 semanas de embarazo. Una pequeña vida revoloteando dentro de mí, cálida y frágil. Se suponía que debía estar llena de alegría, ¿no? Pero mientras miraba la pantalla del teléfono, mi sangre se convirtió en hielo. Noticias de última hora. Julian Blackwell fue visto saludando a Vivian Steele en el Aeropuerto Internacional de Bestbridge. Un regalo sorpresa, una isla. Una fotografía de alta resolución apareció en la pantalla. Julián, mi esposo, estaba de pie junto a una mujer radiante vestida de blanco, con su mano enganchada en el hueco de su brazo y su sonrisa brillando mientras las cámaras destellaban a su alrededor. Detrás de ellos, un jet privado y una pancarta que decía: «Bienvenida a casa, Vivian». Nunca le había oído mencionar que ella había regresado. Vivian Steele, su luz de luna blanca. La mujer con la que nunca se suponía que debía competir. Me desplacé lentamente por el feed. La segunda publicación aplastó lo que me quedaba de compostura. Julian Blackwell compra Private Crescent para Vivian Steele. Se rumorea que es un regalo por su regreso a Bestbridge. Mis dedos temblaron cuando apagué la pantalla. Debería haber llorado, gritado algo, pero mi estómago se retorció y las náuseas aumentaron. No por el embarazo, sino por la traición que florecía fría dentro de mí. Julián y yo estábamos casados desde hacía 5 años. Cada año posponíamos nuestra luna de miel. Él siempre tenía una razón: la fusión, la junta directiva, los resultados trimestrales. Había aprendido a sonreír ante la decepción, pero esto fue deliberado. Llegué a la finca Hawthorne 1 hora más tarde. Mis pasos eran silenciosos mientras entraba al vestíbulo del Grand Blackstone. La casa ancestral de la familia Blackwell se erguía como una fortaleza, fría e imponente, construida sobre siglos de riqueza y ego. Dentro, mi suegra, Eleanor Blackwell, descansaba majestuosamente sobre el sofá de terciopelo color crema en el salón. Una revista de moda brillante estaba extendida sobre su regazo. Ella no levantó la vista cuando entré, sus ojos estaban fijos en la portada. Eché un vistazo por encima. Vivian Steele, en toda su gloria aristocrática, adornaba la portada del Westbridge Society Monthly. Ondas morenas elegantes, cuello grácil como el de un cisne, esa misma sonrisa exasperante. Los labios de Eleanor se curvaron orgullosamente como si ella misma hubiera dado a luz a Vivian. Entonces me vio, y la sonrisa murió. Clare dijo con sequedad. Sus ojos recorrieron mi atuendo, vaqueros premamá azul marino y zapatos planos tipo suéter color avena. ¿Usaste eso en público?, resopló. A Vivian no la pillarían muerta con cinturillas elásticas. Le di una mirada vacía. No tenía intención de intercambiar críticas hoy. Ella pasó a una página dentro de la revista y la sostuvo en alto para que yo la viera. Mírala. Elegante, noble, descendiente de la realeza europea por parte de madre. Ese es el tipo de mujer que merece el nombre Blackwell. Miré el artículo sobre la mujer a la que mi marido había elegido comprarle una isla y luego sonreí. Estoy segura de que hará muy feliz a alguien, dije. Al final, a alguien como Julián, dijo ella satisfecha. Antes de que pudiera responder, el ruido de unos tacones de diseñador resonó en el piso de arriba. Delilah Blackwell bajó las escaleras con un mini vestido bicolor que probablemente costaba más que mi salario mensual cuando era cirujana. Hermana, cantó, uniendo su brazo con el mío. No escuches a mamá. Todavía te ves bien, para ya sabes, alguien básicamente. Parpadeé. Se volvió hacia Eleanor y suspiró dramáticamente. Quiero decir, obviamente Vivian y Julián estaban destinados a estar juntos. Habrían tenido unos niños tan lindos. Todo el mundo en la escuela solía decirlo.
De repente se detuvo y observó mi expresión. Oh, UPS. Lo siento, cuñada. Es una broma. Ella no lo era. Seguí sonriendo. Delila, ¿sabes lo que pasa cuando reduces a la mitad el dinero de bolsillo de alguien? Ella parpadeó. ¿Qué? No mucho, dije dulcemente. Pero tal vez eso les haga pensar 2 veces antes de hablar. Su rostro se puso pálido. La habitación quedó en un silencio incómodo. Esa noche, me senté sola en el salón de invitados de nuestra villa de la ciudad, lejos de la casa ancestral, rodeada de silencio. Le rogué a Julian que nos mudáramos aquí al principio de nuestro matrimonio, con la esperanza de que pudiéramos tener paz. Estuvo de acuerdo, aunque solo fuera para tranquilizarme. El televisor de pantalla plana reprodujo otro segmento de noticias sobre el regreso triunfal de Vivian a Bestbridge. Se hizo cargo de Steel Ventures en su primer día de regreso. Asistió el magnate de la industria. Se rumorea una reconciliación romántica con Julian Blackwell. Apagué la televisión. Mi mano rozó mi vientre. No me había dicho que ella había regresado. No me había dicho que le iba a comprar una isla. Ni siquiera me había dicho que estaría en la gala esta noche. Aquella noche tarde, Julián entró tambaleándose por la puerta principal, oliendo a whisky y a brisa marina. Lo ayudé a subir al sofá, sin palabras, en silencio. Justo cuando se estaba quedando dormido, su teléfono vibró. Vivian Steel. Respondí sin dudarlo. Julián ronroneó su voz a través de la línea. ¿Ya estás en casa? Mi voz era empalagosa. Sí, está profundamente dormido. Una larga pausa. Señorita Whitmore, dijo lentamente. No hay necesidad de ser tan educada. Solo quería saber cómo estaba. Julián bebió bastante esta noche. Ya lo sé, dije con dulzura. Se saltó la cena con su madre para darte la bienvenida nuevamente. ¿Qué ocasión? El tono de Vivian se endureció. Por favor, dale las gracias por la hermosa isla. Es exquisita. Estoy conmovida. Miré hacia el techo. Ni lo menciones. Me aseguraré de incluirlo en nuestra próxima declaración de impuestos conjunta. Su respiración se entrecortó. Me sorprende que sigas contestando su teléfono, Clare dijo finalmente. Sabes que solo sonríe así cuando está conmigo. Sonreí. Bueno, entonces ronroneé, debe tener mucha práctica sonriendo a tus espaldas. Colgó. Miré a Julian, inconsciente y felizmente ajeno. Disfruta del baño frío, mi amor. Lo llevé al baño, vertí 2 bolsas de hielo en la bañera y lo dejé allí, sumido en malas decisiones y lujo derretido. A la mañana siguiente, lo encontré temblando en el sofá, envuelto en una toalla y sorbiendo. ¿Te bañaste anoche? Pregunté con inocencia. Me miró fijamente. Sabes que sí. El agua estaba muy fría. Incliné la cabeza. Eso suena imprudente. Podrías resfriarte. Julian se frotó la sien, pero no noté fiebre. Parecía agotado. Su madre llamó justo en ese momento, gritando por teléfono sobre cómo no le había servido la cena y cómo Delila estaba emocionalmente traumatizada por mis amenazas. Ni siquiera parpadeé. Tenía una cita con el abogado esa tarde. Se avecinaba la verdadera tormenta. Pensaban que yo era la cenicienta que sería barrida del palacio, pero no me iba a ir. Iba a ser dueña del palacio y luego los desalojaría a todos, uno por uno. Siempre pensé que enamorarse sería como fuegos artificiales, vertiginoso, cegador, eufórico. Pero cuando conocí a Julian Blackwell por primera vez, no fueron chispas lo que me impactó. Fue sangre. Un pasillo de hospital, un hombre sangrando por una herida de cuchillo y yo, todavía con el uniforme médico, con las manos cubiertas por la vida de otra persona. Comenzó con un turno de rutina. Una paciente anciana había sido ingresada con una rara crisis autoinmune, con sus constantes vitales colapsando. Yo era una de los 3 cirujanos de toda la región calificados para operarla. No sabía su nombre,
hasta que Julian irrumpió exigiendo hacerse cargo de su historial clínico. Esa fue la primera vez que lo conocí, tranquilo, controlado, poderoso. Es mi abuela, dijo. Haré lo mejor que pueda, respondí. Cumplí mi palabra. La operé durante 13 horas seguidas. Su condición se estabilizó al amanecer. Lo que ninguno de nosotros sabía era que, 2 pisos más abajo, un paciente acababa de perder a su esposa por negligencia médica. Cuando fui a firmar los informes posoperatorios, irrumpió con un bisturí. Las enfermeras se dispersaron. Julian, precisamente, fue quien me protegió. Recuerdo el destello del bisturí, el sonido de la tela al rasgarse, la brusca inspiración de Julian. Lo aparté justo a tiempo, pero el bisturí me impactó en la palma de la mano derecha. El daño nervioso fue extenso. Mi carrera quirúrgica había terminado. Los Blackwell pagaron los daños del hospital. La abuela de Julian, Edith Blackwell, insistió en recompensarme con algo más que dinero. Te dio otra oportunidad en la vida, dijo. Julian, es una mujer excepcional. No la desperdicies. 3 meses después, nos casamos. Ahora estaba sentada frente a mi tocador, cepillándome el pelo distraídamente mientras esos recuerdos danzaban en mi mente. La cicatriz plateada en mi palma apenas era visible, pero la pérdida de mi carrera aún latía como un miembro fantasma. Julian me lo había prometido todo, una nueva vida, un hogar, el futuro. Y ahora jugaba a las casitas con Vivian Steele. La invitación llegó en cartulina brillante, dorada y repujada, subasta benéfica anual de la Fundación Blackwell. Casi lo había olvidado. El evento se celebraba todos los años en la ópera de Westbridge. Un evento deslumbrante al que asistían directores ejecutivos, filántropos y miembros de la alta sociedad. Como esposa de Julian, se esperaba que asistiera, sonriera y guardara silencio. Pero este año era diferente. Tenía planes de observar, no de actuar. La noche de la subasta, llevaba un vestido de terciopelo esmeralda con la espalda escotada. Mi barriguita aún era lo suficientemente pequeña como para pasar desapercibida. Llevaba el pelo recogido. Mis labios eran de un rojo intenso. No era vanidad, era una armadura. Dentro de la ópera, las lámparas de araña destilaban cristales sobre las mesas con sobres de cristal. El champán flotaba como el aire. Mi entrada solo llamó la atención de unas pocas personas, no de muchas. Siempre me habían considerado un accesorio cortés en el mundo de Julian. Vi a Vivian antes de que ella me viera. Estaba flanqueada por 2 herederos de fondos de cobertura y una productora de cine, riendo con delicadeza mientras aceptaba cumplidos. Su vestido de satén era blanco perla, como era previsible. Se echó el pelo hacia atrás con la mano y me quedé paralizada. El brazalete, un sencillo brazalete majestuoso con 3 piedras verdes engastadas y grabado con el escudo de los Blackwell. Solo lo había visto una vez, en la muñeca de Edith, el día que me susurró al oído en la boda. Esto es para mi nieta política. Solo para ti. Había desaparecido después de su funeral. Julian dijo que no sabía a dónde había ido. No. Brillaba en la muñeca de Vivian mientras ella alzaba su copa para brindar. Me quedé a poca distancia, escuchando a escondidas mientras las voces empezaban a vibrar. ¿Ese es el brazalete de la reliquia? Dios mío. Es un tesoro de los Blackwell, ¿verdad? ¿Se lo dio Julian? Vivian no respondió, pero sonrió con ternura, dejando que la luz iluminara el brazalete lo suficiente como para despertar los chismes. No necesitó decir que sí. Su silencio fue suficiente afirmación. Apreté el tallo de mi copa. Quería mi lugar. No era solo la ex que regresaba. No estaba aquí para reavivar un romance. Estaba aquí para borrarme. Clare, dijo una voz a mis espaldas. Me giré para ver a Nain, esposa de un compañero de la junta y amiga de la familia desde hacía mucho tiempo. No esperaba verte esta noche. Yo tampoco, dije, forzando una sonrisa. Sus ojos se posaron en Vivian. ¿Quieres decir algo sobre qué?, pregunté, dando un sorbo a mi bebida. Me miró. Vamos.
Ese brazalete no significa nada, dije con suavidad. Es una baratija. Puede usar lo que quiera. Pero mi sonrisa se desvaneció cuando volví a mirar y vi entrar a Julian. Caminó hacia Vivien, le ajustó el cierre del brazalete como por instinto y se inclinó para susurrar algo. Ella rió como si compartieran un secreto. Eso fue todo. Giré sobre mis talones y salí al pasillo del balcón con el corazón latiéndome con fuerza. El bebé se movió dentro de mí como si sintiera el temblor en mi cuerpo. Lo siento, le susurré al niño. Pensé que tu padre sería mejor que esto. Esa noche, Julian llegó a casa pasada la medianoche. Lo observé mientras se desabrochaba la corbata. Era evidente que no esperaba que estuviera despierta. ¿Llevaba Vivien la pulsera de la abuela esta noche?, pregunté con indiferencia. Parpadeó, visiblemente sorprendido. Yo. No me di cuenta. Dejé mi libro. La ayudaste a sujetarlo. Hizo una pausa. Era solo una joya. Asentí. La que Edith dijo específicamente que debía ser para su nieta política. Julian se pasó una mano por el pelo. Claire, no hagas esto. ¿Hacer qué?, dije en voz baja. Darse cuenta. No respondió. En cambio, entró al baño y cerró la puerta. Y yo me quedé allí, mirándome fijamente en el espejo del dormitorio. Embarazada, traicionada, todavía se esperaba que sonriera en eventos sociales mientras otra mujer llevaba mi corona. Busqué en el cajón de mi mesita de noche y saqué la carpeta de terciopelo marcada como confidencial. Dentro había un documento que había estado preparando en silencio durante los últimos 2 meses. Poder irrevocable de abogado, adenda de enmienda de accionistas, revisión de bienes conyugales previa al divorcio. No me iba a ir sin nada. Me iba a ir con todo. Los papeles del divorcio llegaron en silencio. Los firmé una noche tarde, bajo la tenue luz de la lámpara del pasillo. Cada trazo, preciso y deliberado. Un mensajero los recogió al amanecer. Julian no había vuelto a casa esa noche. No es que importara. Los recibiría donde quiera que estuviera. La dirección del sobre era su despacho privado en la torre Blackwell Group. No lloré. Solo vi el sol de la mañana filtrarse por las cortinas, rozando la cicatriz de mi mano como el beso de un viejo fantasma. Mis dedos se flexionaron, ahora inútiles para la cirugía, pero más que capaces de escribir el fin de esta farsa. Era el momento. Esa misma tarde, Delila me envió un mensaje de la nada. Delila, de compra sonrisa con ojos felices. Necesito terapia de compras. Mamá se está comportando como un monstruo otra vez. Miré el mensaje, preguntándome a qué estaba jugando. No me había invitado a ningún sitio en meses, a menos que necesitara. Me pidió que pagara la cuenta, cosa que, por supuesto, siempre hacía. Así que dije que sí. Quería ver qué se le ocurría. Me saludó a la salida de la boutique con fachada de cristal en el distrito de diseñadores de Westbridge como si fuéramos mejores amigas. Largas ondas rubias, gafas de sol enormes y una voz alegre que había practicado viendo realities. Hermana, me gritó, enredando su brazo con el mío. Pareces menos cansada de lo habitual. Gracias, dije con una sonrisa forzada. Te ves cara, le dijo a Gucci antes del otoño. Papá lo habría odiado. Con papá, se refería a su difunto padre, el padre de Julian, el hombre que nunca reconoció mi presencia mientras estuvo vivo. Delila me jaló entre los estantes de ropa como si fuera su asistente personal, de vez en cuando arrojando algo con un precio absurdo a los brazos del asistente. Como de costumbre, todo iba a mi tarjeta. Ya sabes, Vivien fue vista en esta misma tienda hace una semana, dijo hojeando bufandas. Tiene un gusto increíble. Julián tiene mucha suerte de tener a alguien que entienda la moda. No dije nada. De todos modos, ella continuó alegremente. Lo siento por ti, Claire. Todo este caos. Los hombres son basura. ¿Quieres que te presente a algunos chicos guapos? Me giré lentamente para mirarla. Disculpa, es solo por diversión, ya sabes,
para poner celoso a Julián, dijo moviendo las cejas. Conozco a algunos jóvenes muy lindos en la escuela. Te mereces un rebote. Sonreí. Eso es muy dulce de tu parte, Delila, pero tal vez deberías guardar esa energía para tu propia vida amorosa. Ella pareció ofendida por un momento. O tu desempeño escolar, añadí, caminando hacia el cajero y entregándole mi tarjeta negra. He oído que tu promedio está compitiendo con la temperatura ambiente. Ella sonrió mientras el asistente pasaba mi tarjeta. Me incliné y susurré, me pregunto qué pasará si esta tarjeta de repente deja de funcionar para ti. Sus labios se separaron y el color desapareció de sus mejillas. Esta ya no era la Clare a la que solía intimidar. Esa noche, la Fundación Blackwell celebró su gala anual de invierno en el Conservatorio de Westbridge. Se suponía que debía quedarme en casa y descansar. En lugar de eso, elegí un vestido ajustado de terciopelo negro con escote pronunciado y mangas como una armadura. Maquillaje sutil, labios rojos, cabello liso y recogido como si desafiara a cualquiera a desafiarme. Julián llegó por separado. Lo supe porque vi las fotos que ya circulaban en internet. Blackwell y Vivian Steele, la pareja de oro de Westbridge. Llegué sola. Ya no jugaba según sus reglas. El salón de baile brillaba con luces de colores, candelabros de cristal, muebles con detalles dorados, pirámides de champán y ojos por todas partes, esperando el drama. Lo encontré inmediatamente. Vivian se encontraba debajo de uno de los grandes arcos, sonriendo mientras los fotógrafos tomaban fotografías. Su vestido era de seda color rubor y su cabello estaba rizado en delicadas ondas. Y allí, descansando en su muñeca, estaba mi pulsera. Excepto que esta vez, no fue sutil. Veo que encontraste algo antiguo, dije, apareciendo a su lado. Se estremeció. Solo un poquito. Oh, dijo con inocencia, esta cosa vieja. Sabes, Edith Blackwell, la abuela de Julian, solía usar ese mismo brazalete. Dije lo suficientemente alto para que la gente a nuestro alrededor lo oyera. Se lo dejó a su nuera en su testamento. Vivian parpadeó. Bueno, quizás se lo dio a otra persona por error. Ladeé la cabeza. Los errores no se registran en documentos legales. Un silencio se apoderó de nuestro pequeño círculo. Me parece curioso, continué, con la voz ligera como el champán, como una reliquia heredada de generaciones terminó en la muñeca de alguien que ni siquiera es familia. Algunos invitados murmuraron. Los ojos de Vivian se oscurecieron. Julian me lo dio. Julian no es su dueño, dije con dulzura. El testamento es muy claro. Pertenece a la esposa legal del heredero de los Blackwell. Sigo siendo yo la última vez que lo comprobé. Sus dedos se curvaron sobre el brazalete. Bueno, dijo con rigidez, quizá no por mucho tiempo. Sonreí. Ya veremos. Me di la vuelta y me alejé, dejándola de pie en un charco de susurros. Esa noche, yo estaba sentada en mi estudio con una copia del testamento completo de Edith Blackwell extendida ante mí, la parte que había estado sellada hasta hacía poco. Con la abuela de Julian fallecida y sus términos vencidos, sus bienes restantes eran oficialmente míos, 51% de propiedad de Blackwell Enterprises, plenos derechos sobre el patrimonio de Hawthorne, acceso al fideicomiso Blackwell. No le había dejado estas cosas a Julian. Me las había dejado a mí porque fui quien le salvó la vida, porque entregué mis manos y mi futuro por su familia, porque ella sabía, aunque nadie más lo supiera, que nunca tomaría el apellido Blackwell a la ligera. A medianoche, le envía un mensaje a mi abogado, Claire, inicia la activación completa. Mañana por la mañana. Quiero que se notifique primero a la Junta. El abogado confirmó. ¿Quieres notificar a Julian? No. Que lo lea en el acta. A la mañana siguiente, la Junta Directiva de Blackwell Enterprises abrió sus bandejas de entrada con un aviso de emergencia. Claire Wetmore, mediante la transferencia de activos de Edith Blackwell, ahora tenía la participación mayoritaria. Iba acompañado de una foto formal mía de pie frente a las puertas de la finca Hawthorne.
El testamento y la escritura del fideicomiso estaban en mis manos. Me habían llamado una carta impredecible, una persona de caridad que se hizo rica por pura suerte. Creían que podían reemplazarme. Lo que no sabían es que nunca había tenido miedo de perder la corona. Pero la verdad es que yo era quien sostenía la espada. Era casi la 1 de la madrugada cuando sonó el teléfono. Lo dejé vibrar 5 largos segundos antes de contestar. Ya sabía quién era. Solo una persona me llamaba a horas intempestivas con el derecho de la realeza. Claire. La voz de Delilah resonó a través de la línea, entrecortada y estridente. Tienes que venir ahora mismo. Por favor, por favor. Me senté en las sillas de terciopelo de mi estudio, envuelta en una manta, bebiendo té de menta como si fuera una noche tranquila. ¿Qué pasó?, pregunté secamente. Hubo un pequeño accidente, Hippo. Un idiota chocó mi Porsche marcha atrás. Los chicos están siendo unos imbéciles y la policía está en camino. Tú. Tengo que ir a hablar con ellos. ¿Estabas bebiendo? No. Bueno, solo un poco, se lamentó, pero no lo suficiente como para importar. Por favor, Claire, te escucharán. Solo ven a arreglarlo. No respondí de inmediato. Claire, preguntó un poco más vacilante. No soy tu solucionadora, Delilah, dije con calma. Soy tu cuñada. Por ahora. Colgué. Luego envié la ubicación que me había mandado a mi contacto de prensa en Westbridge Insider. En 1 hora, la historia era tendencia. Última hora, Eris Blackwell atrapada en un escándalo por conducir ebria. Delilah Blackwell, hija de la élite familiar Blackwell, fue atrapada con un grupo de amigos bajo los efectos del alcohol después de un accidente menor en el centro de Westbridge. Testigos presenciales dicen que el grupo fue beligerante y se negó a cooperar con las autoridades, alegando inmunidad Blackwell. Fuentes dicen que una llamada no fue a su madre, Eleanor, ni a su hermano Julian, sino a su cuñada Claire Wetmore. Al amanecer, mi bandeja de entrada estaba llena de solicitudes de prensa. Ni siquiera había desayunado. Alrededor de las 9 a.m., mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, el identificador de llamadas apareció en mayúsculas, Eleanor Blackwell. Lo contesté y lo sostuve a pocos centímetros de la cara, preparándome ya para el chillido. Parásito desagradecido, chilló Eleanor. ¿Sabes lo que has hecho? Dejaste a mi hija en manos de la policía. Avergonzaste a esta familia públicamente. Yo no hice nada, dije con suavidad, Delilah sí. Todo lo que comes, todo lo que vistes, lo pagó esta familia. Y ahora, dije, levantándome de mi asiento y caminando hacia el pasillo principal, te devuelvo el favor. ¿Qué eres? Colgué. Afuera, mi equipo legal y 4 guardias de seguridad uniformados esperaban junto a las puertas de la finca Hawthorne. Era la hora. Llegamos a la casa ancestral Blackwell poco después de las 10 a.m. No había puesto un pie dentro desde la noche anterior. Vi a Julian con Vivian en la gala, pero ahora no iba a venir sin hacer ruido. Eleanor abrió las puertas ella misma, todavía con su bata de seda, con los ojos hinchados y rojos de llanto o de rabia. Detrás de ella, Delilah estaba sentada en la escalera, con gafas de sol puestas dentro de casa y un café helado en la mano, como si eso pudiera ocultar su vergüenza. ¿Qué es esto?, preguntó Eleanor. ¿Por qué hay abogados aquí? Mi abogado, Thomas, le entregó un sobre. Señora, esto es una notificación formal de transferencia de patrimonio según la parte sellada del testamento de Edith Blackwell. Eleanor parpadeó. ¿Qué parte sellada? La que se retuvo hasta que el heredero legítimo la activara, dije, saliendo al pasillo. Yo. Delilah se puso de pie. ¿De qué demonios estás hablando? Estoy hablando, dije con firmeza, de que Edith Blackwell me dejó el 70% de las acciones de Blackwell Enterprises, la propiedad total de la finca Hawthorne y el control del fideicomiso familiar. Eso es imposible, espetó Eleanor. ¿De verdad? Sonreí. Dejó el resto. Te di exactamente lo que te merecías, nada.
No perteneces a esta casa, chilló Eleanor. Te casaste con esta familia. Y ahora dije, señalando a mi alrededor esta casa, este legado, este imperio, todo pertenece a la única persona que realmente lo protegió. Thomas dio un paso al frente. Por orden judicial, solicitamos el desalojo inmediato de la finca por parte de la señora Eleanor Blackwell y la señora Delilah Blackwell. Están invadiendo propiedad privada. No puedes hacer esto, gritó Delilah. Ni siquiera te importa esta familia. No, dije, acercándome, pero me importa que mi hijo no crezca en una casa construida sobre mentiras. Delilah me miró atónita. La voz de Eleanor tembló. Estás embarazada. Sonreí sin responder. Te lo di todo, gritó Eleanor. Te di estatus. Te di a mi hijo. Y yo te di silencio, dije, durante 5 años. Eso ya se acabó. Me volví hacia los guardias. Escoltélas a sus habitaciones. Tienen 1 hora para empacar. Arrastraron a Eleanor y Delilah, gritando por las escaleras. Me quedé bajo la gran lámpara de araña, aterrorizada incluso de caminar sobre este mármol. Ahora resonaba bajo mis talones como un redoble de tambor. Creyeron que podían borrarme. Olvidaron que yo era quien tenía la escritura. El desalojo se convirtió en la noticia mediática de la semana. Cámara con flash, matriarca de los Blackwell destituida por su nuera. Cámara con flash, Claire Wetmore hereda el 70% del imperio. Una fuente confirma que controla el fideicomiso Blackwell. Cámara con flash. Delilah Blackwell fue vista mudándose a un apartamento de 2 habitaciones en el centro de Westbridge. Eleanor intentó defenderse. Por supuesto, trató de congelar activos, difamarme en redes sociales e incluso fingir un problema de salud. Nada funcionó. Pero como sin mi firma ni ella ni Delilah podían acceder al fideicomiso, a las tarjetas ni a las cuentas de la empresa, los gastos de Delilah fueron recortados drásticamente. Sus cheques de matrícula nunca se cobraron. Sus tarjetas de crédito de lujo fueron suspendidas y me aseguré de que su nombre quedara eliminado de todas las listas de beneficiarios de los Blackwell. Era solo una chica bocasa sin herencia. En cuanto a mí, me mudé a la finca Hawthorne con Boxes, un equipo de personal que contraté personalmente en silencio. Julian llegó a casa 3 días después con aspecto confundido. Lo encontré en el salón, el mismo lugar donde su madre una vez levantó la revista de Vivian y me dijo que no merecía nada. Ni siquiera llamaste, dijo. No necesito darle explicaciones a alguien que faltó a cenar con su propia madre para comprarle una isla a una ex. Hizo una mueca. Clare, ¿leíste las actas de la junta? Asentí lentamente. Sí. Entonces sabes que no me voy a ninguna parte. Dio un paso al frente. No tienes que hacer esto. Podemos hablar. Retrocedí. No estoy haciendo nada, Julian. Ahora lo soy todo. Y si quieres quedarte, serás tú quien siga mi ejemplo. No respondió. Simplemente me miró y, por primera vez en años, me vio. No al accesorio, ni al sustituto, ni al cuerpo cálido en el dormitorio principal, sino a la mujer que había construido este reino mientras todos los demás jugaban a la ficción. Esa noche, me quedé en el centro del dormitorio principal, contemplando los terrenos de la finca, iluminados suavemente por la luz de la luna. Esto no era venganza. Era recuperación. Me lanzaron a los lobos, pensando que huiría. En cambio, volví liderando la manada. Empezó con un susurro, un solo comentario en un foro de chismes anónimo. El título de médica de Claire Wetmore probablemente era falso. ¿Alguien la ha visto ejercer desde que se casó con alguien de alto rango? Podría haberlo ignorado si no hubiera aparecido en 3 artículos de noticias diferentes sobre la familia Blackwell en menos de 24 horas. Entonces los rumores se multiplicaron. Renunció a la cirugía tan fácilmente. Probablemente no estaba cualificada para empezar. Una trepadora social. Se casó con Julian Blackwell por dinero y falsificó su currículum. Nunca confíes en una mujer que se esconde tras el nombre de su marido.
No necesitaba un equipo de expertos en tecnología para rastrear el origen de la campaña de desprestigio. Mi instinto ya sabía quién estaba detrás: Vivian Steele, la mujer que proclamaba elegancia, gracia y clase, y atacaba tras la fachada de un avatar negro y una cuenta prepago. Pero la web nunca es del todo anónima. A mitad de semana, el Departamento de Relaciones Públicas de Blackwell Enterprises me envió un informe interno. La dirección IP vinculada a la campaña de desprestigio provenía de una empresa de marketing propiedad del Steele Family Investment Group. Vivian había pasado de presumir de reliquias prestadas a encender cerillas que no podía controlar. Pero el universo tiene un curioso sentido de la oportunidad. Esa misma tarde, el hospital donde ejercí publicó un comunicado formal en su sitio web: nos enorgullece dar la bienvenida de nuevo a la doctora Chloe Wetmore como consultora quirúrgica honoraria, e incluían una fotografía de mi época docente, una placa de identificación con bata blanca y un joven interno a mi lado. El comunicado describía mi trabajo anterior como invaluable, citando los pocos casos que había dirigido con éxito. Me llamaron una mente quirúrgica única en una generación, cuya carrera se vio trágicamente interrumpida, pero nunca olvidada. El sitio web colapsó debido al tráfico en menos de una hora y, así, la narrativa cambió. Pacientes que había tratado años atrás inundaron los comentarios. La doctora Whitmore salvó la vida de mi hija. Diagnosticó la rara enfermedad de mi esposa después de que otros 3 hospitales fracasaran. Ella es la razón por la que sigo caminando hoy, desde la difamación en la alta sociedad hasta alcanzar la santidad en línea. Todo me llevó menos de un día. Observaba desde mi oficina en la urbanización Hawthorne, con una pierna cruzada sobre la otra y bebiendo té de lavanda. Vivian había intentado ahogarme en sombras, pero me convertí en un faro. Sin embargo, la verdadera humillación aún estaba por llegar. Una noche, mientras revisaba las propuestas trimestrales de inversión, mi asistente me envió un documento inmobiliario: el registro de Crescent Isle, la isla que Julian le había regalado a Vivian a su regreso y que ella presumía ante la prensa. Pero el documento decía que la propietaria era Chloe Wetmore. Parpadeé, volví a revisar y allí estaba, claro como la luz del día: yo era la única propietaria registrada. Mi firma, mi nombre. La propiedad llevaba más de un año a mi nombre. La miré atónita y, lentamente, sonreí. 2 días después, volé a Crescent Isle sin previo aviso. Un elegante barco negro me llevó a la orilla, donde la brisa traía sal y silencio. La isla era más pequeña de lo que imaginaba, quizás de 4 kilómetros cuadrados, con belleza intacta y palmeras sinuosas, un paraíso privado. Al final del muelle vi una silueta familiar con las manos en los bolsillos mirando hacia el agua. «Julian», pregunté. Se giró al oír mis tacones sobre los tablones. Su expresión era indescifrable. «Sabía que vendrías», dijo en voz baja. «Siempre vengo», respondí, «hasta que no vengo». Nos quedamos mirándonos fijamente durante un largo rato. «Supongo que estás aquí por la isla», dijo. Levanté el documento. «¿Por qué está a mi nombre?». No dudó. «Porque era para ustedes, chicos». Empecé el proceso después de nuestro segundo aniversario. Quería que fuera una sorpresa. Solté una risa amarga. «Qué sorpresa que olvidaras decírmelo incluso cuando dejaste que tu ex lo presumiera en redes sociales. Se suponía que nunca debía saberlo». Mi asistente filtró el cambio de registro al agente equivocado y llegó a la prensa antes de que pudiera explicarlo. «Conveniente». Julian se acercó. «Clare, te lo juro». Levanté una mano. «No lo hagas». Hizo una pausa. «No estoy aquí para escuchar excusas», dije. «Estoy aquí para reclamar lo que es mío». Entonces pasé junto a él y pisé la arena. Mi arena. Y dejé que el momento se arraigara como una corona en mi cabeza. Esa noche, la verdad salió a la luz. Un periodista del Westbridge Ledger publicó una denuncia que destrozó la imagen intachable de Vivian Steele, el bulo de Ericer. Fuentes confirmaron que la ex socialité convertida en ejecutiva había falsificado credenciales en múltiples empresas extranjeras, ocupando empleos bien remunerados para los que no estaba cualificada, lo que ocasionó millones en daños y perjuicios,
Y casi llevó a la quiebra a una startup de biotecnología en Berlín. El artículo incluía citas de denunciantes, capturas de pantalla de correos electrónicos falsificados y pruebas de que había sido incluida discretamente en listas negras de varios círculos empresariales europeos. Su perfil de LinkedIn fue eliminado en cuestión de horas. Por la mañana, el nombre de Vivien se había desplomado, pasando de ser la favorita de Westbridge a su mayor vergüenza. Julian vino a mi estudio al día siguiente con un periódico que mostraba la cara de Vivien en portada. Ya terminó, dijo. Se lo hizo a sí misma. No siempre fue así, murmuró, dejándose caer en el sofá. Lo dices como si debiera compadecerme de ella, respondí. Me miró. No espero nada. Ya no. Bien, dije, volviendo a mi trabajo. Luego volví a levantar la vista. Julian, me miraste a los ojos. Una vez me dijiste que te casaste conmigo. Porque tu abuela te lo pidió. Entreabrió un poco los labios. Claro, ahora sé por qué te lo pidió, continué con voz suave, porque sabía que no necesitaría el apellido Blackwell para sobrevivir. Pero tal vez el apellido Blackwell me necesitaba a mí. No respondió. ¿Por qué una isla?, pregunté finalmente con voz quebrada. ¿Qué se suponía que significaba? Julian se puso a mi lado. Pensé que necesitábamos algo intacto, privado, solo unas horas. Lo estaba planeando como regalo de luna de miel, pero el trabajo seguía impidiéndolo. Solté una risa sin humor. Así que Vivien lo reclamó primero. Ese no era el plan, pero fue lo que pasó. Bajó la mirada. El título está a tu nombre, Clare. Lo registré así hace más de un año. Entonces, ¿por qué dejaste que lo hablara en la prensa como si se lo hubieras entregado en bandeja de oro? No lo supe hasta que fue demasiado tarde. Le pedí al asistente que lo mantuviera en secreto, pero el agente equivocado filtró la lista. Vivien lo asumió, y no la corregí lo suficientemente rápido. Me giré para mirarlo. Tú no la corregiste en absoluto. Julian abrió la boca, luego la cerró. Ese brazalete, continué, fue la gota que colmó el vaso. Ella anda por ahí con la reliquia de los Blackwell, sonriendo como si le perteneciera. Y tú, callado, siempre callado. Bajó la voz. Yo no le di el brazalete. ¿Y quién lo hizo? Dudó. Mi madre, por supuesto. Eleanor Blackwell, la única mujer que siempre me había despreciado y adorado a Vivien como a una segunda hija. Quizás en su mente, la legítima nuera finalmente había regresado. Pero esa decisión no era suya. 2 días después, regresé a la ciudad. El aire se sentía más denso, lleno de chismes. Habían visto a Vivien entrando en Blackwell Enterprises, maquillada, con un vestido blanco ajustado y unas gafas de sol que gritaban, «Sigo importando». Recibí noticias de mi asistente justo después del almuerzo. «Está aquí», dijo Mia por el intercomunicador, exigiendo ver al señor Blackwell. Se niega a hablar con nadie más. Me levanté de mi escritorio para despejar la tarde. Me encargaré de esto personalmente. Cuando entré en el vestíbulo de ejecutivos, Vivien ya iba por la mitad de su actuación. Tengo todo el derecho a ver a Julian, le dijo a la recepcionista. Esta empresa está parcialmente financiada por Steel Assets. Y tengo una relación duradera con esa relación que terminó en el momento en que te inventaste titulares con la isla de otra persona, interrumpí. Vivien se dio la vuelta. Su sonrisa era ensayada, pero sus ojos estaban llenos de cautela. Bueno, miren quién está aquí, dijo. La favorita de Westbridge por accidente. ¿Aún tienes ese brazalete?, pregunté. Su mano se movió instintivamente a su muñeca. No recuerdo que devolvértelo fuera un requisito, dijo con frialdad. Sonreí. Es curioso, porque sí. Esa reliquia solo pertenece a la esposa legal de los Blackwell. ¿De verdad crees que una pieza de joyería decide quién pertenece a esta familia? No, dije acercándome un paso más, pero el legado sí existe, y ustedes no han hecho nada más que mancharlo. Se puso rígida. Julian es quien me dio un lugar en su vida.
Incliné la cabeza. Entonces, ¿por qué no ha bajado a saludarte? Su silencio respondió a todo. Se oyó un suave sonido cuando las puertas del ascensor se abrieron. Julian salió con expresión ilegible. Vivien, dijo con rigidez, ¿por qué estás aquí? Ella avanzó hacia él con ese elegante deslizamiento que dominaba en los círculos de la alta sociedad. Quería hablar en privado. No queda nada más que decir, respondió sin moverse. Sus ojos se abrieron de par en par. No puedes hablar en serio. Sawyer miró más allá de ella. Clare tiene la última palabra sobre cualquier cosa relacionada con el legado de Blackwell. Vivien lo miró boquiabierta. Estás haciendo caso omiso a ella. Estoy de pie junto a mi esposa, dijo, como debería haberlo hecho desde el principio. Dio un paso atrás. Me dejaste llevar la pulsera de tu abuela. Dejaste que los medios lo pensaran. Nunca te di esa pulsera, dijo fríamente. Y no te dejaré seguir fingiendo que te pertenece. Siguió un tenso silencio. Entonces extendí mi mano hacia ella. Devuélvemela. Los labios de Vivien se presionaron en una fina línea. Sus dedos se cernieron sobre la pulsera. No se movió. Si no lo haces, dije en voz baja, haré que los abogados presenten una demanda junto con una orden de restricción que te impida volver a hacerte pasar por una afiliada de los Blackwell. La habitación vibraba con incomodidad. Su mano temblaba mientras abría el broche y se quitaba la pulsera. La colocó en mi palma sin decir palabra. Cerré mi mano a su alrededor y di un paso atrás. Vivien miró alrededor de la habitación, el personal silencioso, las puertas del ascensor cerradas y la expresión ilegible de Julian. Su imperio se había derrumbado. ¿Y este fue el colapso final? Ya veo, susurró con la voz apenas audible. ¿Entonces así es como todos ganan? No, dije, deslizando la pulsera en el bolsillo de mi abrigo. Así es como recupero lo que ya era mío. Esa noche, me senté en mi tocador sosteniendo la pulsera bajo la luz de la lámpara. Todavía olía ligeramente al perfume de rosas favorito de Edith, el aroma que llevaba el día que me dijo, no te casarás con el poder. Tú eres el poder. No entendí lo que quería decir entonces. Ahora sí. Vivien se fue de Westbridge a la mañana siguiente. Sin comunicado de prensa, sin despedidas, solo un susurro de escándalo a su paso. Julian vio las noticias desde el sofá mientras yo entraba en la habitación. Se ha ido, dijo. Bien. Debería haber dicho algo antes sobre todo. Sí, dije. Deberías haberlo hecho. Se puso de pie. Pero lo diré ahora. Lo siento, Clare, por el silencio. Por el dolor, por las cosas que dejé ir demasiado lejos. Lo miré. No las dejaste ir sin más. Me dejaste ir. Julian se acercó. Estoy aquí ahora. No te reconocen el mérito de llegar tarde a tu propio matrimonio. Sus hombros se hundieron ligeramente, pero asintió. No quiero pedir nada más. Solo quiero recuperar tu confianza. Miré el brazalete que descansaba en mi mano. No te la devolveré, dije, solo porque finalmente apareciste. Entonces me quedaré, dijo con suavidad. Hasta que creas que no me voy a ninguna parte. Y por una vez, lo hizo. De vuelta en Hawthorne Estate, me quedé en mi estudio, desplazándome por la abrumadora ola de apoyo. Mi teléfono vibraba sin parar. Medios de comunicación, simpatizantes, viejos colegas. Y luego otra llamada. De Lila. Dejé que fuera al buzón de voz. Pero menos de 30 minutos después, apareció en las puertas. Maquillaje corrido, cabello encrespado, su bolso de diseñador reemplazado por una imitación. Mi jefe de seguridad llamó. ¿Quiere que la despida, señora? Lo consideré, luego cambié de opinión. Déjala entrar. Entró en el gran salón como una flor marchita, sin saber dónde poner las manos. Cuñada, dijo en voz baja. Lo siento. ¿Y tú? Dije, apoyándome en la barandilla.
¿O simplemente te quedaste sin dinero? Su boca se abrió, luego se volvió a cerrar. La escuela no me deja volver sin pagar la matrícula, admitió. Tengo las tarjetas congeladas. El coche fue embargado. Las acciones tienen consecuencias, respondí. Te han rescatado toda la vida. Esta vez no. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero no sabía que Vivien me iba a usar así. Me dijo que si la ayudaba, me conseguiría un puesto directivo después de graduarme. Reí suavemente. Te prometió poder por traicionar a tu propia familia y caíste. Delila sollozó. Sé que la fastidié, pero ahora lo estoy intentando de verdad. Por favor, ayúdame un poco. La matrícula de un semestre. Eso es todo. Incliné la cabeza. Delila, cuando te burlabas de mí en las boutiques, ofreciéndote a presentarme chicos más guapos, ¿pensabas en la familia entonces o solo en la alianza con tu amado Vivien? Apartó la mirada. No esperé una respuesta. No te reembolsaré la matrícula, dije, ni te recortaré la asignación permanentemente. Considera esto una educación que no puedes comprar. Sus hombros se estremecieron mientras lloraba, pero pasé junto a ella sin pestañear. Esa chica ya no era mi responsabilidad. Julian entró en mi oficina esa noche, observándome desde la puerta. Fuiste dura con ella, dijo en voz baja. Ella fue más dura conmigo. Entró y se sentó frente a mi escritorio. No eres la misma mujer con la que me casé. Lo sé. Ahora eres más fuerte. Más clara, más aguda. Levanté la vista de los documentos. ¿Y eso te asusta? No, dijo después de un momento. Me humilla. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Se levantó y caminó hacia mí con la mirada seria. Diste estructura a esta familia cuando era un caos. Convertiste el escándalo en estrategia. Hiciste que el apellido Blackwell volviera a significar algo. Hizo una pausa. No solo quiero que vuelvas, Clare. Quiero estar a tu lado. No respondí. Todavía no. Su disculpa no fueron palabras. Tenía que ser acción. Y esa acción llegó días después de la forma más inesperada. Una alerta de última hora apareció en la televisión. Vivien Steele, arrestada por cargos de fraude corporativo y malversación de fondos de inversores. Subí el volumen. El presentador de noticias explicó que Vivien había estado siendo investigada discretamente por varias empresas internacionales. Había falsificado su currículum en varias empresas de biotecnología y redirigido el dinero de los inversores a sociedades fantasma. Sus acciones habían provocado 2 quiebras de empresas y múltiples empleados sin sueldo. Julian entró en la habitación y me vio observando. No sabía que fuera tan malo, dijo. Sí, murmuré. Finalmente, dejó un rastro. Siempre lo hacía, dije. Pero solo se ve después del incendio. Me miró. ¿Eres feliz ahora? Hice una pausa. No, pero soy libre. Más tarde esa noche, caminé sola por los pasillos de Hawthorne Estate, con el peso de la historia a cada paso. Me detuve en la galería ancestral. Retratos de hombres Blackwell y sus hermosas esposas cubrían las paredes. Pero ahora había una nueva adición, una simple placa, una fotografía. Yo, Claire Wetmore Blackwell, presidenta, accionista mayoritaria, cirujana, futura madre. La miré, luego mi reflejo en el cristal. No necesitaba su corona. Había construido mi propio trono. La mañana que le dije a Julian que estaba embarazada, la ciudad estaba envuelta en niebla. Tal vez era poético. Tal vez era solo Westbridge en octubre. Pero algo en la forma en que las nubes colgaban bajas sobre el horizonte hacía que el mundo se sintiera más tranquilo, más pesado, como si supiera lo que estaba a punto de suceder. Llegó a la casa ancestral poco después de las 10, sin anunciarse, pero lo esperaban. No pregunté cómo había pasado el control de seguridad, después de todo, seguía siendo un gurú. Lo encontré en el solario. Se detuvo en el umbral, sus ojos se posaron en las carpetas legales a mi lado y luego en mí,
con la mano apoyada ligeramente sobre mi estómago. Su voz rompió el silencio. Clare, ¿qué? Estoy embarazada, dije con calma. Así, sin más. Sin dramatismo, sin poner a prueba sus emociones primero. Ya no le debía eso. Julian no se movió. Me miró como si la tierra se hubiera inclinado bajo sus pies. ¿Desde cuándo? Desde antes de la traición en la sala de juntas. Desde antes de que Vivian usara mi brazalete. Desde antes de que dejaras que tu madre me llamara un error. Parecía destrozado. No sorprendido. Destrozado. No lo sabía. Lo supuse. Dio un paso adelante lentamente, como si temiera que desapareciera. Te lo juro, Clare. Nunca lo habría hecho. Pero tú sí, lo interrumpí con suavidad pero con firmeza. Hiciste todo eso. Tanto si sabías que llevaba a tu hijo como si no, elegiste a otra persona. Julian se dejó caer en la silla frente a mí, con las manos ligeramente temblorosas. Creí que amaba a Viven. Asentí. Lo sé. Levantó la vista, con los ojos rojos. Pero yo no. En realidad no. Era un recuerdo. Eras la realidad. Fuiste la que se quedó. La que lo dio todo. La que luchó. Y fuiste la que me vio ahogarme. Las palabras aterrizaron entre nosotros como piedras en agua quieta. Vine a decirte que lo siento, susurró. Y no de la forma en que la gente lo dice solo para sentirse mejor. Dilo claro. Lamento cada momento en que te hice sentir menos por dejarte luchar sola. Por confundir lealtad con conveniencia. No hablé. Dejé que la disculpa se asentara. Viven se ha ido, añadió después de un momento. Se enfrenta a un juicio. He roto lazos con mi madre y Delilah. Blackwell Enterprises te pertenece ahora legalmente y en nombre. Lo sé, dije. Todo lo que tenía, es tuyo. Finalmente lo miré y le dije las palabras que necesitaba y temía oír. Tendrás pleno derecho a ver a tu hijo, Julian. Levantó la vista, con un destello de esperanza, pero nunca me tendrás. La esperanza se desvaneció, reemplazada por la resignación. No amargura, ni negociación, solo la verdad. Nos sentamos en silencio, ambos sabiendo que era el final. No de la responsabilidad, ni de la paternidad, sino de nosotros. Cualquier versión de nosotros que hubiera existido el amor ingenuo, el matrimonio político, la traición, las consecuencias, todo se había consumido. Lo que quedaba era la silenciosa comprensión entre dos personas que se habían fallado mutuamente y que ahora protegerían algo mucho más importante que su orgullo. Por fin se puso de pie, con la mirada perdida. Gracias, dijo. Por no convertir a nuestro hijo en una zona de guerra. Les estoy construyendo un reino, respondí. No un campo de batalla. Julian asintió una vez. Luego se fue. Esa noche, me encontraba en lo alto del balcón de la casa ancestral. Bajo mí, las luces de Bestbridge se extendían como un río dorado. El legado de los Blackwell ahora era mío, el tablero, la finca, los activos. No porque me casara con él, sino porque sobreviví. Viven había intentado reclamar una corona que nunca fue suya. Eleanor y Delilah intentaron borrarme de la historia, y Julian mientras Julian me entregaba las cenizas. Las convertí en oro. Dentro, sobre la mesa de mármol pulido, estaba el brazalete original de la reliquia, restaurado, reluciente. No lo usé. No lo necesitaba. Algunas mujeres llevaban su poder en sus muñecas. Yo llevaba el mío en mi sangre, en el niño que crecía dentro de mí, en el imperio que reconstruí desde cero. El viento se calmó cuando di un paso más hacia el balcón, con una mano apoyada en mi vientre. Una pequeña patada respondió a mi toque. Sonreí suave, segura. Ya no era la forastera, ya no era la chica que esperaba ser elegida. Me había elegido a mí misma. Me dieron una corona que pensaron que no podría llevar. Susurré en la noche, lo convertí en un reino. Fin.